Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a transmitir en un momento. Si se van a ir conectando poco a poco, ahora vamos a hacer algo diferente, a ver qué le parece. Estamos aquí transmitiendo desde la casa, pero queremos nosotros hacer algo diferente, ¿verdad? Si se están conectando, mándame saludos. Mándame saludos para ver cómo están. Lo que queremos hacer es que usted vaya aprendiendo algunas cosas y también vayamos comentándolas. A ver cómo está, cómo lo vamos a ver. Bienvenidos, hermanos, se están conectando. Si me mandan un saludo, sería bueno. Y espero que se escuche bien. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Saludos. Hermanos, buenas tardes. Vamos a esperar un ratito más. Puse el logo de la iglesia porque hoy no van a ver, ahora van a ver la clase para que sea más fácil. Y estamos todos aquí esperando. Bienvenidos, hermanos. Buenas tardes. Mándenos saludos. Saludos a hermano Daniel Narcos. Si me están escuchando bien, pongan un like. Y vamos a comenzar un ratito más. Vamos a esperar unos minutos para comenzar este tiempo de la palabra de Dios. Y vamos a estar aquí transmitiendo bien. Espero que me escuchen. Espero que estemos bien. Hace mucho calor, aparte. Bienvenidos, hermanos. Un minuto más y comenzamos. En lo que los hermanos se van. Como les decía, hemos estado hablando de las profecías. Hace 8 días hablamos de las profecías y queremos hablar hoy igual, pero para entender un poco mejor antes de hablar de la cuestión apocalíptica y de Daniel, quiero dar unos pormenores antes de entrar de lleno. Para eso nos va a ayudar a entender mejor lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a comenzar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Los que siguen conectados y los seguirán conectando poco a poco para que vayamos todos juntos. Bienvenidos todos, bienvenidos, si se escucha bien, fuerte y claro. Bueno, oramos, hermanos, así como está. Hoy no me van a ver, pero van a ver la clase. Espero que me salga bien. Y oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por la oportunidad que tú nos das estar delante de ti. Gracias, Señor, porque has sido bueno y has sido maravilloso para nuestras vidas. Una vez más, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Y te pedimos, Señor, que en este momento tu presencia sea manifestada en nuestras vidas. Todo lo que vayamos a hablar, todo lo que vayamos a decir, sea para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, a los que se van conectando, hoy no van a ver, vamos a estar hablando acerca de la profecía y cómo discernir las profecías. Hemos estado hablando mucho en las redes sociales se habla mucho de las profecías, y hoy vamos a hablar acerca de esto para que usted pueda entender. Ya lo he dado en algunas ocasiones en la iglesia, ya añadiendo algunas cosas más para que usted pueda conocerlo, ¿verdad? Estamos tratando de hablar acerca de la profecía y vamos a ver las fuentes de la profecía también.
Entonces, vamos a comenzar. Yo sé que está el logo de la iglesia y vamos a dar inicio. Vamos a ver el discernimiento, la fuente de las profecías. Entonces, vamos a ver de lo que habla la palabra de Dios y de lo que estamos haciendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca del discernimiento de las fuentes de la profecía, para que usted ya lo vayamos viendo. Dice, ¿por qué existen los abusos? ¿Verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la palabra de Dios nos enseña entonces que en Oseas 4:6, la palabra de Dios dice que a causa de la falta de conocimiento de la palabra de Dios, nos ayuda mucho a estar entendiendo la Biblia. Por eso hay muchos abusos en este tiempo, en la cual tenemos que discernirlo conforme a la palabra de Dios y tenemos que saber que todas las profecías que se hablan ahora por todo lo que está pasando pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas. Por eso Oseas 4:6 nos habla acerca del peligro de la falta de conocimiento. Y dice, mi pueblo fue destruido porque te faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, los abusos existen porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios. A veces estamos muy inmersos en muchos pastores, en muchos predicadores, en muchos profetas, en muchos programas de televisión, por la internet, por varios lugares, y pensamos que toda la profecía es cierta, sobre todo cuando hablan de Dios, pensamos que, o de la palabra, pareciera que es cierto, pero vamos a tratar de discernir qué es lo que es cierto y qué es lo que está siendo un engaño. También hay más que una sola fuente de la profecía. Tenemos que entender que hay profecías que vienen de Dios, pero también hay profecías inspiradas por otras fuentes. Entonces, quiere decir que no solamente hay una profecía de la palabra de Dios, sino hay otras fuentes de la profecía, que eso hay que entenderlo, ¿verdad? Y lo vamos a entender a la luz de la palabra de Dios. Dice Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión, mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Entonces, este versículo de la Biblia en Jeremías 14:14 dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, ni le visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Les decía que en las redes sociales hay ahora muchas formas de profetizar y es lo que está dañando a la iglesia. Hay mucha confusión dentro de la iglesia. Por eso es importante señalarlos que hay más que una sola fuente de la profecía y no solamente la palabra de Dios, sino que hay maestros que engañan, profetas que engañan, e inclusive otras fuentes, ¿verdad? Humanas y algunas heréticas, y por eso es importante ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir, hermanos. Entonces, el discernimiento de la fuente de las profecías, las tres profecías posibles o fuentes de la profecía son, primero, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. ¿Sí lo estamos leyendo? Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de verdad. Siempre exalta a Cristo, edifica, exhorta, consuela, es bíblica, es positiva. Entonces vemos que una de las primeras fuentes para nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu que nos llevará a toda verdad. Y eso nos hace entender que va a exaltar a Cristo, nos va a edificar, nos va a exhortar, nos va a consolar, debe ser bíblica y es positiva. En Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si el que profetiza es maduro y conoce bien el corazón de Dios, habrá menos oportunidad de introducir un error. Si no es maduro, profetizará de una manera no sabia y fuera de tiempo. Entonces quiere decir que puede haber un profeta que tiene conocimiento de la palabra de Dios, todas sus profecías van a exaltar a Dios,
Las tres palabras que lleva la profecía es de edificación, exhortación y consolación. Debe ser netamente bíblica. Y también la persona que está dando una profecía o está dando a conocer la profecía debe ser una persona madura, ¿verdad? Que conoce, tiene una relación íntima con Dios, habla menos de Él, ¿verdad? Y habla más de Dios. Y si no es maduro, va a profetizar de una manera no sabia y fuera de tiempo. Por eso es importante que tengamos el discernimiento de cuál es la fuente de la profecía, y esa es una de las que más tenemos que tener en cuenta. Siempre el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. También, hermanos, hay otra fuente, y la otra fuente, cuando discernimos la fuente de las profecías, son el alma humana. A veces introducimos más al alma humana que la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender esta parte de la palabra de Dios, que hay, primeramente es el Espíritu Santo que nos ayuda a toda verdad, ¿verdad? Y el alma humana es el intelecto, las emociones y la voluntad humana, el ser natural, la razón humana y los deseos carnales. Quiere decir entonces que cuando interviene la persona y no deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, siempre el alma humana va a querer profetizar, va a querer hablar de la profecía, pero va a manejarlo desde su intelecto, desde sus emociones, desde su voluntad, desde su forma de pensar, desde la razón humana, desde las filosofías humanistas y de algunos deseos carnales, ¿verdad? Por eso es importante saber que la palabra de Dios nos ayuda a entender que una de las fuentes de profecía es el Espíritu Santo. La otra parte es el alma humana. Por lo tanto, promueve una agenda o una convicción personal, manipula, exalta al ego, está centrada en deseos personales. Esa es la parte humana, ¿verdad? Que es una agenda, es una convicción personal, está manipulando, está exaltando al ego, está centrado en deseos personales. Desgraciadamente, cuando vemos las redes sociales, siempre el que está profetizando se toma como si él fuera el único medio de revelación que Dios le ha dado. Se toma como la persona que solamente él tiene la verdad y no hay, fuera de él no hay otra verdad. Es como que a él Dios le habla, luego dicen es que Dios me dijo esto, Dios me habló esto, Dios me comentó esto, como que lo hace solamente muy individual, y sabemos que la revelación de parte de Dios es la palabra y está expuesta para todos. Nada hay oculto para los hijos y las hijas de Dios. No quiere decir que solamente es un monopolio de una persona que debe tener la revelación. Por eso, ahora que estamos en esos tiempos de crisis, mucha gente se aprovecha para decir, yo solamente tengo la razón, yo solamente estoy hablando acerca de las verdades bíblicas, no hay nadie como yo, entonces hace la persona que sea de esta manera, ¿verdad? Y también los cristianos no maduros y que no conocen bien el corazón de Dios son más susceptibles a erróneamente profetizar cosas que vienen de su propia imaginación, de sus propios deseos o de una convicción personal. Nosotros creemos muy bien en el don profético y también en el ministerio profético, eso lo podemos conocer y lo podemos entender bien. Pero a veces también hace que nosotros podemos equivocarnos en la manera de profetizar o de enseñar una profecía o algo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Porque utilizamos nuestra propia imaginación, es nuestro propio deseo, es nuestra convicción personal. Estuve viendo de que un profeta de Miami, muy reconocido, estaba diciendo que él iba a profetizar y estaba decretando de que el coronavirus se iba a destruir y tenía que ser destruido porque él lo estaba pronunciando. Es decir, él pronunció una palabra de que se tenía en ese momento que estaba diciendo la predicación, se iba a terminar el virus, lo decretó, ¿verdad? Lo declaró y dijo, el virus está muerto. Pasó los días y no se murió el coronavirus, se expandió por todo el mundo. Su propia iglesia de este hermano tuvo que cerrar, tuvo que tomar todas las precauciones porque solamente es de Estados Unidos y el gobierno de allá le dijo tienes que cerrar tu iglesia porque si no se va a contagiar. Entonces, pareciera que mucha gente le creyó de que él tenía el poder y la autoridad a nivel mundial de poder decretar de exterminio del virus. Pero ¿qué pasó? No pasó nada. Simplemente se propagó más. Su propia iglesia también fue cerrada. Tomaron todas las precauciones posibles
hicieron que su iglesia su iglesia tuviera las precauciones para seguir adelante. Entonces, simplemente fue algo emocional, fue su propia imaginación, fue su deseo personal. Entonces, no hubo ninguna revelación de parte de Dios, no fue de Dios para que pudiera pasar esto. Entonces, tengamos cuidado con esto cuando estamos escuchando y qué están profetizando y qué están diciendo. Que no quisiéramos que por medio de una palabra profética o una palabra de autoridad se quitara todas las enfermedades, pero por eso Dios nos da la revelación y sabemos que Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero no tenemos que hacer algo que sea solamente de nosotros, sino que tenemos que saber que Dios nos ha dado ese orden o ese mandamiento o esa instrucción para hacerlo. Cuando es una convicción personal, es un deseo propio, simplemente se queda en el alma humana. Esperamos que si tienen preguntas, vayan anotándolas para que las vayan entendiendo. Vamos a ver la otra fuente. La primera fuente es el Espíritu Santo, la segunda fuente es la persona, ¿verdad? O el alma, y la tercera es la inspiración demoníaca, espíritu de muerte, Jezabel, mentira, engaño, error o adivinación. A veces hay una línea muy delgada entre una profecía de parte de Dios, entre la profecía personal de mi deseo, mi convicción, mi mentalidad, y otro es un espíritu de adivinación. Esta parte de esa fuente de profecía exalta al hombre u otra cosa, pero no a Cristo. Va a dividir, contradice principios bíblicos, crea duda en la autoridad establecida, crea duda en el carácter de Dios, excusa y justifica el pecado o la rebelión, manipula, va a distorsionar la verdad como la serpiente del huerto de Edén, y en vez de dejar paz, produce confusión, inquietud, temor, rechazo y causa el sentirse alejado de Dios y sin esperanza. Hay muchas profecías que a veces las personas o algunas personas profetizan y la gente como que se asusta de la profecía que está dando, aun cuando está utilizando la Biblia o está utilizando que Dios es lo que está haciendo, pareciera que trae una confusión a nuestra mente, trae una confusión a nuestra alma y pareciera que está pasando algo contrario a traer paz, bendiciones, ocasión, aliento. No solamente eso, sino que a mí me hace sentir demasiado rechazo y puedo sentirme alejado de Dios por mi forma de pensar o porque soy muy pecador y estoy tan separado de Dios que Dios no me va a alcanzar. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hay algo que usted está viendo en las redes sociales o en el YouTube o escucha a alguien que levantó una palabra profética, entonces tiene que saber que primeramente tiene que darle paz, tiene que darle tranquilidad, me está exhortando, me está alentando, me está fortaleciendo y me está dirigiendo a darle la gloria a Dios y a tener una comunión con Dios, ¿verdad? También hemos escuchado que algunos cantantes profetizaron acerca de otro cantante cristiano que tenía cáncer y le profetizaban que no iba a morir. Inclusive habían dicho que no esperaban de Dios un no, sino que esperaban que Dios realmente lo sanara. Y profetizaron sobre él muchas veces de que no iba a morir, de que Dios le iba a sanar, de que iba a salir de esta enfermedad. Al final de cuentas, ¿verdad? Dios se quiso llevar al hermano, ¿verdad? Y todos los decretos, todas las declaraciones, todo lo que habían dicho a favor de él, de que no iba a morir, de que iba a ser sano, se quedó ahí. Ahora, ¿quién queda mal? ¿Verdad? Porque regularmente lo hacen en el nombre de Dios. Entonces tenemos que pensar eso, hermanos. A veces nosotros, por nuestro deseo carnal, por voluntad, podemos dar una palabra profética, pero sin que sea de parte de Dios, sino que es mi intención, o puede ser un engaño que a veces el enemigo mete en nuestra cabeza para poder decirla. Y es cuando ahí tenemos que tener cierto cuidado, porque a la persona que le podemos decir algo, le podemos dar una falsa esperanza, porque no viene de Dios, a veces no viene ni siquiera de la voluntad humana, sino viene del enemigo que fuimos influenciados para darlo. Entonces tenemos que entender que las tres fuentes que hay de profecía es primero el Espíritu Santo, después está el alma humana y tres una inspiración demoníaca, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro y sobre todo ahorita que lo que estamos viendo últimamente. Entonces también puede haber que pueda ser un dato correcto, no es prueba que la profecía es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que puedo utilizar la palabra de Dios para dar una profecía y puedo tener varios elementos bíblicos para decir que se puede tomar como que es una profecía de parte de Dios.
Entonces, tenemos que saber que muchos piensan que si la palabra es acertada con datos correctos, tiene que ser de Dios. Pero bíblicamente esto no siempre es el caso. Tenemos que aprender que un pasaje de la Biblia, tengo que saber cuál es el contexto antes y posterior. Dónde fue dicho, en qué momento fue dicho la palabra de Dios y para quién fue dirigido. De esta manera, cuando nosotros estamos escuchando y hablan de Dios, porque regularmente siempre vemos, es que está hablando de la Biblia, está hablando de Dios, entonces correcto. No todo lo que se dice de parte de Dios es correcto, sobre todo cuando estamos escuchando que eso no es una doctrina correcta, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que muchos piensan que es una palabra acertada porque lo está leyendo alguien que lo está profetizando y sobre todo está trayendo una base bíblica, pero tenemos que saber que si está dentro del contexto bíblico y para quién fue dirigido. La palabra acertada inspirada por un demonio. En Hechos capítulo 16, si usted lee su Biblia, Hechos 16, 16 al 18, dice la palabra de Dios así. Hechos 16, del 16 al 18. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto es lo que te quiere decir este pasaje de la Biblia. Lo que está diciendo aquí es que primeramente dice que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Si se da cuenta, lo recalca aquí la Biblia, o lo está plasmando en la Biblia, era un espíritu de adivinación. Estaba diciendo una verdad. La verdad era: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era una verdad. Pero quien estaba dando esta profecía era un espíritu de adivinación. No dice que por medio del Espíritu Santo. Cuando vemos el capítulo de Hechos, en el capítulo cuando habla acerca de que estando los maestros y algunos profetas estaban ministrando al Señor, buscaron a Dios, estaban orando y exaltando al Dios, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Dice, el Espíritu Santo habló. Acá dice que había un espíritu de adivinación en esta muchacha, ¿verdad? Entonces dice el versículo 18 que Pablo se enoja y manda que salga de la persona o de la muchacha el espíritu de adivinación en el nombre de Jesucristo. Esto quiere decir que puede ser usado en la Biblia, pero la fuente no es el Espíritu Santo, sino que es un engaño, puede ser humano o puede ser inspirada por un espíritu demoníaco. Entonces, a veces cuando nosotros ministramos, a veces hay personas que están con una influencia demoníaca y a veces saben muchos pasajes de las Biblias, pero no quiere decir que estén en una comunión con Dios. Pablo discernió la fuente de la demoníaca, espíritu de adivinación, y en la muchacha, a pesar de lo que decía, era cierto. Por eso tenemos que saber que, hermanos, cuando escuchamos que dicen que es de la Biblia, hay que leerla, hay que ver el contexto. Si es así, puedo entender que me está alentando y me está consolando, me está edificando y me hace que busque al Señor. En 1 de Samuel, capítulo 15, 23, para que usted lo esté leyendo, en 1 de Samuel, capítulo 23, dice la palabra de Dios así, versículo 15, 23. Porque también, hermanos, siempre tenemos que estudiar la palabra de Dios a conciencia y saber realmente lo que está diciendo. 1 de Samuel 15, 23 dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Acuérdese que le está hablando a Saúl por cuanto desechó a Dios y buscó solamente, tuvo rebelión y buscó el espíritu de Samuel por medio de una pitonisa o de una hechicera, y no consultó a Dios primeramente. Entonces vemos que los que permiten rebelión en su corazón se abren a una influencia demoníaca de adivinación o una influencia de parte del enemigo. Vamos a seguir, ¿verdad? Si usted tiene preguntas, las puede poner.
Está aquí nuestras secretarias de la casa para decírnoslas. Y también dice que la rebeldía abre el corazón a influencia demoníaca. Entonces, hermanos, ya vimos las tres fuentes para discernir las fuentes de la profecía. Primero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos lleva a toda la verdad. La segunda fuente es el alma humana. Y la tercera fuente puede ser demoníaco, ¿verdad? Por un espíritu demoníaco. Entonces, aquí en el pasaje que leímos habla acerca de que Saúl, Dios le habla que por el pecado de adivinación es la rebelión. Entonces también podemos entender que la rebeldía abre el corazón a una influencia demoníaca. ¿Por qué pasa eso? Rebelarse contra quién. Hay que saber que a veces nos rebelamos contra toda autoridad. Y hay cristianos en muchas congregaciones con rebeldía en el corazón y que nunca se sujetan a nadie. Aunque pueden ser cristianos, estas personas son susceptibles de profetizar bajo una influencia de adivinación. Es decir, hay gente que no se quiere sujetar, hay gente que está tratando de brincarse de la autoridad y aparte no solamente eso, sino también piensan que son profetas y comienzan a hablar dentro de una congregación, inclusive influyen en las líderes, autoridades, de tal manera que él se toma como el monopolio de la profecía y sabiendo que aun cuando no se sujeta, se le hace caso y comienza a tratar de profetizar, pero está bajo una rebeldía, por lo tanto está tratando de decir algo que va en contra de la voluntad de Dios y trae una influencia de adivinación. Hay algunas profecías que parecen ser bíblicas porque mencionan frases bíblicas, pero no obstante el resultado es negativo, intimida, manipula, exalta al hombre o crea duda en la autoridad establecida. Hemos escuchado y visto muchos casos cuando se levanta un profeta y una profetisa, a veces le dan más cabida o le dan más o se escucha más la voz del profeta, la profetisa, que la del propio pastor. Y a veces hay pastores que por falta de conocimiento le dan más autoridad a ellos para que diga que es de parte de Dios. El que está al frente de una iglesia es el pastor y todos los demás tienen que sujetarse, sea cual sea el ministerio que estén ejerciendo, el que está dentro de la iglesia, la autoridad es el pastor. Cuando el pastor da oportunidad a una persona en su ministerio para desarrollarlo, es diferente, pero cuando alguien se cree profeta o profetiza y trata de manipular las autoridades y trata de culpar al pastor o a las autoridades que están establecidas, entonces tenemos que saber que no es de parte de Dios. Es algo que está haciendo, causando problemas, está en una influencia del enemigo sobre él, porque Dios siempre quiere nuestra unidad, quiere nuestro bienestar, quiere que estemos tranquilos, que estemos alentados. El enemigo siempre va a querer matar, destruir y dividir. Entonces, eso nos da la capacidad para entender qué está pasando en un lugar cuando se está hablando de esto. Regularmente nosotros creemos en el don de profecía y en el ministerio profético, pero también tenemos que hacerlo con orden, de una manera correcta. Entonces, por eso es importante estudiar bien la palabra de Dios de las fuentes de la profecía, porque no todo lo que se habla, no todo lo que se transmite en las redes sociales, no todo lo que se ve en la televisión, no todo lo que hay en el YouTube es cierto, ¿verdad? Tenemos que discernirlas y tenemos que filtrarlas por la palabra de Dios, ¿verdad? Yo les he dicho a la iglesia, el Espíritu Santo corre en el riel de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede contradecir a lo que está escrito en la palabra. Por eso todo lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y hablándola correctamente nos va a ayudar a entender las profecías o lo que se está diciendo en estos tiempos últimamente, porque ahora todo el mundo, a causa de esta pandemia, están profetizando que si ya estamos en la gran tribulación, mientras la iglesia está en la tierra, ¿verdad? No hay gran tribulación. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, entonces comienza la gran tribulación. La rebeldía puede ser en contra de Dios mismo, el gobierno, el pastor o líderes espirituales, el esposo u otro líder en el hogar o en el trabajo. Aún también cuando hay un profeta que no va de acuerdo a la voluntad de Dios o se dice ser profeta, va a estar en contra de Dios mismo, va a estar en contra del gobierno, contra el pastor o líderes espirituales, el esposo o la esposa, según sea el caso. También hemos sabido que a veces el esposo o la esposa se creen profetas o profetizas y hablan y manipulan toda la familia con tal de tener un propósito personal más que un propósito colectivo. Entonces no solamente es eso, sino también inclusive en algunos trabajos hemos escuchado que también
porque la persona toma cierto control y dice que Dios le ha hablado y hay que hacer estas cosas. Entonces tengamos cuidado de eso, hermanos, tengamos cuidado de lo que está pasando alrededor. No creamos todo lo que se dice, no creamos todo lo que estamos viendo, no creamos todo lo que escuchamos. A veces nos mandan cadenas de profecías, no sé si a usted le pasa por su WhatsApp, si es esto y es el otro. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay verdaderos hermanos, siervos de Dios, que están dedicados a estudiar la palabra de Dios, que son honestos y sobre todo que son estudiosos de la palabra de Dios. También dice, toda autoridad es establecida por Dios y Dios nos manda a sujetarnos. Lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 13, acerca de la sujeción que debemos tener los hijos de Dios, ¿verdad? A veces no estamos de acuerdo con las autoridades, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar sujeta a toda autoridad puesta por Dios. Romanos 13, 1 y 2, dice la palabra de Dios, somézate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Uno puede decir, ¿cómo este hombre tan perverso, tan malvado, o esta mujer que está gobernando una ciudad o un país, ¿verdad? ¿Cómo Dios lo permite? Dios tiene el control de todas las cosas y Dios permite que ciertos dirigentes, ciertos reyes, príncipes, autoridades estén en poder por un propósito que a veces no lo entendemos y no lo conocemos. Por eso es importante saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que nos está ayudando, qué es lo que se está manejando en el ambiente espiritual y también en el ambiente de las redes sociales para poder saber qué está pasando en estos tiempos, ¿verdad? A veces nosotros queremos ver tantas cosas fantasiosas de parte de Dios y hermanos, tal vez no veamos como lo que vieron los israelitas cuando saliendo de Egipto, tal vez no veamos todas esas cosas espectaculares, pero lo que podemos ver es que un hombre y una mujer pueden ser cambiadas por el poder de Dios y por la comisión del Espíritu Santo. Así que tenemos que tener cuidado acerca de eso, ¿verdad? Y eso es lo importante de que se está comenzando en este tiempo. Por eso, hermanos, toda autoridad es establecida por Dios y nos manda a sujetarnos, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermanos, hay un deseo enorme, hay una comezón de escuchar nuevas revelaciones, hay una comezón de ver nuevos acontecimientos de la palabra de Dios, si hay señales en los cielos, si hay señales en la naturaleza, si hay señales en diferentes lugares. Hermanos, la palabra profética más oportuna y sin error es la Biblia. Pero muchos queremos buscar a ver qué está pasando en el mundo, queremos ver qué está sucediendo en las redes sociales, qué está pasando en el YouTube, qué dice este hermano, qué dice el otro hermano, qué dice esta hermana acerca de estos tiempos. Si leemos la palabra de Dios, cuando leemos Mateo 24, dice que en los postreros días, ¿verdad? Y estamos en los postreros días, sí estamos en los postreros días. No quiere decir que los postreros días es que ya estemos en la gran tribulación. A partir de que dice la palabra de Dios en el libro de Joel capítulo 2, que en los posteriores días sería derramado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino hace casi 2000 años y desde ese momento estamos en los posteriores días. La iglesia está siendo fortalecida por el Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Santo nos está llevando a toda verdad. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo de pecado y es el momento en que usted y yo tenemos que hablar de la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que anda buscando respuestas por todos lados. Dice 2 Timoteo 4:3, dice así, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que la gente tiene comezón, algo de que pueda darles una palabra, algo que quite su crisis, algo que quite su angustia, y buscan muchas maneras, ¿verdad?, de poder escuchar, de que le digan algo que él quiere escuchar, no lo que dice la Biblia, sino lo que él quiere escuchar. Por eso en el mundo hay un deseo muy grande por lo sobrenatural, porque eso se ha levantado muchos psíquicos y los que practican el ocultismo, y aún en la iglesia hay cristianos carnales que quieren oír cosas agradables y que no soportan la verdad. Quieren ver cosas espectaculares, quieren ver grandes manifestaciones, quieren ver tantas cosas, pero la manifestación más gloriosa que podemos ver es el cambio de un corazón de una persona
hombre o mujer. Esa es una cosa maravillosa que podemos ver. Y claro, también cuando compartimos la palabra de Dios va acompañado por prodigios, maravillas y sanidades. Más allá de lo que podamos ver, de que cae fuego del cielo, o vienen tempestades, o se aparecen los ángeles, esas son cosas que estamos queriendo ver, ¿verdad? Pareciera que las películas nos hacen querer ver todas esas cosas espectaculares. Pero hermanos, tenemos que poner los pies sobre la tierra, tenemos que tomarnos de la palabra de Dios, tenemos que tener comunión con el Señor y tenemos que saber que las cosas que sucederán, Dios ya nos las enseñó en su palabra. Estos cristianos carnales, centrados en sí mismos y a su propia comodidad, son susceptibles a ser engañados por la profecía falsa o inexacta, ¿verdad? Sabemos que Dios nunca se va a contradecir su palabra, la cual prohíbe las relaciones ilícitas, ¿verdad? De cuando con las palabras que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. En Isaías 5:20, en el libro de Isaías, capítulo 20, leemos ese pasaje de la Biblia y pareciera que estamos en ese tiempo, ¿no? Ahorita todo lo malo lo llaman bueno y a todo lo bueno le llaman mal. Dice Isaías 5:20, dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, porque hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que la palabra de Dios, hermanos, es tan clara, es fácil de entender siempre y cuando estemos nosotros estudiando su palabra. Por eso, hermanos, es importante aprender más de la palabra de Dios. Es importante que usted y yo conozcamos realmente lo que dice la Biblia, no creamos a toda profecía, tengamos discernimiento, hagamos lo que tengamos que hacer para saber que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y esa es la manera que usted y yo podemos estar tranquilos y en paz, sabiendo que Dios realmente tiene todo el control de todas las cosas. Por eso, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y estamos atentos a lo que Él está diciendo, ¿verdad? Es importante saberlo, ¿verdad? Dios está escuchándonos, Dios nos está ayudando, Dios nos está fortaleciendo, y entonces tengamos cuidado con todas aquellas palabras que no vienen de parte de Dios. Así que la palabra de Dios nos ayuda, nos fortalece, nos alienta, nos hace que veamos la voluntad de Dios y estemos tranquilos, hermanos, ¿verdad? Cualquier profecía, cualquier comentario, cualquier duda que usted pueda tener, pues háganoslo saber para que podamos estar tranquilos y sobre todo escuchando la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, quería hablar de esto porque hace que nosotros estemos tratando de enseñar y que tengamos en cuenta todo lo que está pasando alrededor. Simplemente es la palabra de Dios que que queremos enseñar, y eso nos ayuda a que usted y yo podamos estar tranquilos y en paz, ¿verdad? Por eso, si hay alguna situación que usted diga, este hermano es de parte de Dios, avísenos, díganos, lo analizamos juntos, le decimos si sí, si no, que está confundido. No todos sabemos, pero lo que podemos saber es que filtrarlo por la palabra de Dios nos va a ayudar mucho a que entendamos las profecías, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que entender. Antes de que usted vaya a las redes sociales, antes de que usted vaya a buscar en el YouTube o en diferentes medios de comunicación, lea su Biblia, hermano. Lea su Biblia, lea Apocalipsis, lea los Evangelios, vea lo que va a pasar, vea lo que está pasando, analicemos, preguntémonos a Dios, ¿verdad? Digamos al Señor que nos dé la iluminación, y eso es lo más importante, que podamos darnos cuenta que la palabra de Dios no hay nada que esté oculto, todo ya está revelado. Inclusive sabemos lo que va a pasar cuando venga el tiempo de la gran tribulación. Así que no hay nada oculto, ¿verdad? Para ese tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de que la iglesia tiene que predicar la palabra de Dios, estamos en el tiempo que podamos nosotros proclamar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, es el tiempo que podamos nosotros hablar con denuedo la palabra de Dios, estar confiados en Él, para que ningún viento de doctrina extraño, ¿verdad?, nos vaya a hacer decaer, nos confunda, nos enrede, y sobre todo también saber qué fuente de la profecía se está hablando. Puede ser una profecía del ser humano, de su alma, de sus emociones, de su forma de pensar y todo eso, o puede ser una falsa profecía de herética o demoníaca. En eso hay que tener cuidado. Le vuelvo a recalcar, la fuente de la profecía más importante es el Espíritu Santo,
que me alienta, que me exhorta y que me edifica, que me lleva a llevar una relación personal con Dios, que me lleva a darle la gloria y la honra a Él y que me lleva a que te pueda amarlo sin tener miedo, sin tenerme, sentirme poca cosa. Él es el Señor, Él es nuestro Salvador y Él es nuestra fortaleza. Así que hermanos, agradecemos al Señor por este momento de que podemos aprender y podamos nosotros estar dando este tipo de clases acerca de las profecías y sobre todo porque le decía, porque vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación todo lo que se está diciendo acerca de este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Así que le vuelvo a recalcar, si usted conoce o ha visto algo y quiere compartírmelo, compártamelo conmigo, ¿verdad? Por vía WhatsApp o por este medio del Facebook, por Messenger, y podemos aclararlo, ¿verdad? Para que usted sepa que es la verdad, ¿verdad? Si quiere ver algo espectacular, lea la Biblia. Si quiere ver algo que Dios, todas las cosas que hacía espectacularmente, vea la palabra de Dios, estudie al Antiguo Testamento, todas las maravillas que hizo, vea la vida de Jesucristo, las grandes maravillas que Él hizo. No veamos por lados o busquemos cosas maravillosas en este tiempo espectaculares. No, hermano, Dios está con nosotros y está atento a cada necesidad y está atento también a nuestro pensar, que es lo que estamos queriendo hacer, ¿verdad? Hermanos, agradecemos al Señor por este tiempo. Le doy gracias a Dios y gracias por ustedes, los hermanos que están conectados en este momento. Y pues hermanos, seguimos hablándonos, seguimos estando en comunión, seguimos atentos a todo lo que pueda suceder. Por esta ocasión no me están viendo, pero quería pasar esta clase para que usted lo tuviera a la mano y lo pudiera visualizar también. Quiero orar antes de terminar, orar por nuestras necesidades. Eso es lo que estamos haciendo regularmente y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, a veces nuestros hermanos dicen, le creemos a todos menos a la Biblia. Hermano, hay que creerle más a la Biblia más que a todos. Busques en la palabra, leas la Biblia, busque al Señor, lea, dígale al Espíritu Santo que le enseñe la verdad, que le dé sabiduría, que le dé revelación de su palabra para usted. Oramos por las necesidades y así después nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos permite estar delante de ti. Gracias, Señor, porque podemos hablar más de tu palabra y podemos entender los tiempos que vivimos, Señor. No es necesario buscar otras gentes, no es necesario buscar en otros lugares. Donde tenemos que buscar la verdad es en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Te pido ahora, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijas y tus hijos en su hogar. Guárdalos, protégelos, sosténlos, cuídalos, provee todo lo necesario, Señor. Trae trabajo, Señor, a cada uno de ellos, Dios de los cielos. Trae tranquilidad y paz a su alma y a su corazón. Bendice sus vidas, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor, sobre cualquier acechanza del enemigo. Permítenos que podamos estar tranquilos y en paz, Señor, en este tiempo tan complicado, Dios de los cielos. En tus manos estamos, Señor, así como estuviste con tu pueblo Israel cuando salió de Egipto y tenía que caminar en un tiempo de desierto. Dios de los cielos, sabemos que tú estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que vas a hacer, Señor, y te recibe la gloria, y recibe la alabanza, y recibe toda nuestra adoración. Gracias, Señor, en tus manos está tu iglesia, y te pedimos, Señor, que nos bendigas, si a los que salen de trabajo, los que van a diferentes negocios que tienen, los que tienen haciendo su labor fuera de casa, yo te pido que traigas protección a sus vidas, a mis hermanos que están en el sector salud, a nuestra hermana Vicky, Irma, Octavio, Rosalba, a cada uno de ellos, Miriam, Señor, tú sabes quiénes están, Daniel, Xochitl, Padre Santo, guárdalos, protégelos, sosténlos, que no sean contaminados, Señor, del virus, guarda su corazón, guarda su mente, guarda su cuerpo. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Lo cambiamos para que sea intermedio entre los que iban a las 10 y los que iban a las 12 del día. Así que a las 11 de la mañana creo que ya se levantaron para escuchar la palabra de Dios y podamos cantarle al Señor, ¿verdad? Va a estar un tiempo, vamos a estar un tiempo de alabanza también. Así que Dios les bendiga, que los guarde. Saludos a todos nuestros hermanos, a todos los que hemos estado conectados, a nuestros hermanos, Dios les bendiga, les extrañamos mucho por parte de mi familia, les mando saludos y cuídense hermanos, que Dios los sostenga, que Dios los cuide, que Dios los guarde
Y cualquier cosa estamos al pendiente, no duden en llamarnos, mandarnos un mensaje, díganos, Señor, si hay alguna situación, si hay algo que esté pasando, háganoslo saber, hermano, háganoslo saber, estaremos orando y si hay algo más podemos ayudar, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, saludos a todos, Dios les bendiga.